mi gente, muchas bendiciones para todos. Ustedes saben que yo soy Víctor Madera y este es su canal de YouTube Modelos de este siglo. Señores, es para mí el honor es mío de poder compartir con cada uno de ustedes. Así que todo el que esté ahí viendo, que se suscriba, le dé like, active las notificaciones y compartan para que podamos seguir creciendo aquí en esta plataforma de YouTube. Mi gente, estoy más que contento hoy porque este es el primer conversatorio, como lo habíamos prometido anteriormente. Ese es el fin de este canal de YouTube. Conversatorios que nos ayuden a nosotros a crecer y que aporten a la sociedad de la República Dominicana. Entonces, me siento contento porque voy a compartir con una persona que estimo mucho y admiro mucho. Y sin mucho preámbulo, aquí está el pastor Pedro Juan González. Buenas, Dios te bendiga, Víctor. Un gozo poder compartir y que sea yo, es un privilegio de que sea yo el primero del canal. Usted es el primero, así mismo es. Pastor, vamos a lo que vinimos. Vamos. Nosotros tenemos la idea de que el pastor hace esto, el pastor lo otro, pastor, se menciona mucho. Eso es como una figura dentro de la sociedad ya, no de la República Dominicana, sino del mundo entero prácticamente. Pero un pastor no se hace de un día para otro, ¿cierto? Entonces me gustaría que la gente que va a ver este video pueda ver cómo ha venido un proceso, ya que la idea del video o el tema del video de hoy es el pastorado y la intelectualidad. Okay. Entonces, si yo le preguntara a usted cómo usted se relaciona con el cristianismo, ¿de dónde viene eso? Bueno, en mi caso particular, yo nazco en un hogar cristiano. Bueno, mi mamá siendo cristiana, mi papá no era cristiano. Crezco en un hogar cristiano. A los 12 años yo hago decisión por el Señor, me bautizo y toda mi vida de niño, de adulto, de joven, de adulto ha sido dentro de la obra del Señor. O sea que usted ha permanecido. Bueno, desde pequeñito en la iglesia. Cuando eso sucede así es porque a veces decimos, yo nací en un hogar cristiano, pero eran practicantes, o sea, usted se le enseñó la palabra, ¿por qué? Definitivamente. Yo creo que aquí el fundamento, y si yo pudiera darle un crédito a alguien, es mi mamá. Mi mamá fue la base para yo crecer en el conocimiento del Señor. Yo no podría decir ni siquiera la iglesia. Mi mamá, el devocional diario de mi mamá, ese altar familiar, para ella era esencial. Mi mamá tiene 91 años todavía y no hay un día que yo vaya y visite a mi mamá que yo pueda salir sin que antes se lea la Biblia, se ore y se cante. Lo mismo que ella hacía cuando yo era un niño. O sea, la permanencia de ella, de una mujer piadosa, hizo que sus hijos, no solamente yo, mi hermano mayor es pastor, mi hermano menor es copastor de una iglesia, 2 de mis hermanas esposas de pastor, no es casualidad. Pero hay algo, pastor, ahí interesante, porque lo que quiero decir es que a veces sí vamos a la iglesia, estamos en el ambiente, pero en el hogar no hay una forma. Hay una distorsión. No se nutre, no se enseña, no se practica muchas veces. Por eso te digo que el fundamento de todo esto es mi mamá. Fíjate que mi papá no era cristiano. Ya por la misericordia de Dios, luego de ya de ser un anciano, él conoce al Señor, de muchas oraciones de sus hijos y de ella misma, él conoce al Señor, pero mi mamá fue un bastión grande para que nosotros permaneciéramos en la fe, no por religiosidad, sino por testimonio de vida. Eso es lo que queremos puntualizar para todo el que nos esté escuchando, que lamentablemente nuestro país tiene tradiciones, creencias. Dentro del mismo pueblo evangélico inclusive. Sí. Y hoy vamos a hablar, esto va a ser muy interesante, mi gente, pongan atención. Pero bien, pastor, llega un momento en la vida cristiana de todo el mundo, en la mía, en la suya, que ya no es por la costumbre ni las enseñanzas del hogar. ¿Cuándo llega ese momento a su vida? Bueno, yo recuerdo exactamente lo que pasó. O sea, yo tenía apenas 12 años cuando fue invitado. Yo nací en una iglesia metodista libre, de hecho. Yo soy nativo de Mao Valverde y entonces en esos tiempos era muy común las campañas evangelísticas. Y cuando yo tenía unos 12 años fue invitado un pastor de Nagua que vino a predicar a nuestra iglesia y él
Mira, fue algo tan interesante porque yo recuerdo eso muy jocoso, porque la forma como él hablaba no era una persona de mucha cultura. Llano. Era muy llano, e inclusive a veces usaba algunas eses de más, y uno como muchacho como que se reía de escucharlo. Sin embargo, el mensaje que ese hombre trajo de parte de Dios caló en mi corazón, y yo rendí mi vida ahí. 12 años. 12 años. O sea, yo tuve conocimiento, aparte, y te voy a decir esto porque esto es muy importante, y yo tenía un pastor al cual yo le debo mucho de mi crecimiento espiritual. Se llama Radamés Quesada. Es un pastor que yo le doy, óigame, yo siempre que lo veo le doy gracias a Dios por su vida, porque él trabajó no solamente con los adultos, sino también con los niños. Yo recuerdo que él iba a mi casa a visitar a mi mamá y a mis demás hermanos que eran más adultos, y cuando él terminaba con ellos se reunía con nosotros los niños, a mi otro hermano más pequeño y yo, y se reunía y tenía un ministerio preciosísimo que aún permanece hoy. Él está en Pimentel, por San Francisco de Macorís, tiene un ministerio grandísimo para niños. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho cuando tú como pastor ves en los niños una persona que necesita a Cristo igualmente. Total. O sea, que no es para jugar nada más, sino que ellos necesitan. Y te voy a decir esto, perdón que me extienda, porque eso caló mucho en mi vida. Yo recuerdo que él me decía una cosa que nunca se me olvida. Él dice: Pedro, yo quiero que cuando yo llegue a algún lugar, a la escuela, al barrio, y yo pregunte por Pedro Juan, me digan: ¿cuál? Pedro Juan el cristiano. Yo recuerdo esa frase porque eso significa testimonio. O sea, que si yo estoy en ese lugar, me identifiquen no como el muchachito de ahí, sino que Pedro Juan, el que es cristiano, que tiene buen testimonio. Claro que sí. Entonces, nosotros lo que queremos es, hay una palabra que yo dije en un video de introducción que hice, que vamos a desconstruir, porque nuestro país, nuestra sociedad, en el sentido religioso, político, en la educación, en el sentido general, necesita eso. Desconstruir esas ideas que se han puesto en primer lugar, pero Sí. que no son razonables realmente, no tienen una base de razonabilidad y hacen que las personas hagan las cosas por patrones. Exactamente. Cuando usted llega a los 12 años, usted toma su decisión y de ahí en adelante a usted se le da un seguimiento. Correcto. Lamentablemente, nosotros por tradición bautizamos a los niños pequeños y eso, pero ahí es que está el asunto entonces, y es para lo que nosotros queremos dar el testimonio suyo y que la gente reflexione. No basta eso. O sea, si se hubiese hecho ese paso tradicional con usted, Pedro Juan fue a la iglesia y ya. Y ya es cristiano porque no. Hubo todo el proceso de yo tomar una decisión, luego de discipulado y luego el bautismo. O sea, no fue algo mecánico. Porque él es hijo de Teresita y Teresita es evangélica, ya él es evangélico. De hecho, dentro de todos mis hermanos, nosotros somos 6 hermanos, de mi mamá y mi papá, y de ellos 5 somos cristianos y 1 lamentablemente no permaneció en los caminos del Señor. O sea, por el hecho de que él haya ido a la iglesia, no significó que él se quedara como cristiano. Y eso es el énfasis principal que queremos hacer, esa parte de cuando yo tengo que asumir la responsabilidad. Llegó el momento que Pedro Juan tuvo que asumir la responsabilidad de seguir conociendo. Una decisión por Cristo. Y ahí vamos entonces a la parte de que a los 12 años todavía usted está bajo la guianza de su familia, de su mamá y todo eso, pero llega un momento que usted se aparta. Si hubiera sido por mi decisión, también me hubiera apartado, como lo hizo mi hermano. Sin embargo, yo tuve una convicción, yo tuve un encuentro real con el Señor. Eso es lo que necesitamos, que la gente conozca el fundamento, ¿cierto? Así es. Bíblicamente hablando, para que eso entonces transforme su vida y empiece a vivir la vida. Mi mamá hizo un trabajo bueno, pero no dependía de mi mamá exactamente, sino del llamado de Dios a mi vida. Excelente. Entonces, después de los 12 años, usted estaba entrando o ya estaba un poquito adentro de lo que es la adolescencia. A la adolescencia, una etapa difícil. Ahí usted viene camino a la juventud. ¿Cómo fue esa juventud en su caso? Bueno, yo creo que también influyó el hecho de que yo estaba muy involucrado en la iglesia. Te cuento de mi pastor que tenía grupos de poesía coreana en aquellos tiempos, era muy común, dramas, canto, y teníamos ministerios y él trabajaba mucho con niños. Y es algo que yo motivo a los pastores, no olviden los niños. O sea, eso es tan esencial Su experiencia. en mi experiencia
y es lo que yo he vivido también en mi iglesia. Yo lo he practicado, el involucrar a los niños en todas las cosas que sean posibles, especialmente los niños de los hijos de los hermanos. Exacto. Entonces, eso influyó mucho. Mi crecimiento fue muy involucrado en la iglesia, en los campamentos, en todas las actividades de la iglesia. Entonces llega ese momento de llegar a la juventud, ya 18 años más o menos. ¿En qué se desarrolla Pedro Juan? ¿Sigue siendo cristiano, pero Claro. a qué se dedica Pedro Bueno, Juan? yo a los 17 años termino mi bachillerato y entonces pienso ir a la universidad. En Mao no está la carrera que yo quería estudiar y entonces tengo que venir a la ciudad de Santiago. Y entonces vengo aquí a Santiago a estudiar medicina, que era mi profesión, o era mi carrera en la que quería estudiar. Okay. Y efectivamente vengo a estudiar a Santiago, pero inmediatamente yo vengo a estudiar a Santiago, lo primero que yo ubico no es la universidad, lo primero que yo ubico es la iglesia. Oh. Lo primero que yo ubico, ¿dónde yo me voy a congregar? De mi misma denominación, en este caso bautista, y gracias a Dios me quedó muy cerca, porque yo vivía muy cerca de donde estoy aquí precisamente, y venía caminando. O sea que cuando usted viene de Mao a Santiago a estudiar, se asegura de seguir asistiendo a una iglesia. Definitivamente. Que eso es muy importante. Uh-huh. Por todo es la convicción, claramente. Porque si no hay convicción, viene a Santiago, dando vueltas. Y le pasa a muchísimos jóvenes. De hecho, yo conozco muchos jóvenes que iniciamos estudiando en la universidad, que eran cristianos, porque teníamos un grupo de estudiantes evangélicos que nos reuníamos en la universidad, y muchos de esos jóvenes hoy no han permanecido en el Señor. Tristemente. Sí. Entonces Pedro Juan viene a estudiar medicina, termina. Sí, concluyo mi carrera universitaria. O sea que usted es médico. Yo soy médico de profesión. 1995 yo concluyo mi carrera universitaria. Espérense, que eso no fue los otros días. Hace muchos años, ¿verdad? Yo estaba un poquito chiquito. Entonces, qué interesante, señores, que hablamos de los inicios de Pedro Juan, que eso es importante mencionarlo, pero ahora estamos en la parte de la intelectualidad. Yo creo que esto es como una segunda parte de esta misma entrevista, o este mismo conversatorio, que va a ser muy interesante también. Porque si decimos entonces, ya usted llega, porque no vamos a hacer la historia completa, claramente, pero si nosotros decimos, bueno, Pedro Juan se siguió congregando, llega un momento en que llega el pastorado. Okay. ¿Cómo fue ese momento entonces? ¿Cómo llega a eso? Sí, bueno, mira, yo entiendo que Dios llama. O sea, eso es algo, no es que tú decides, sino que Dios ha puesto en tu corazón el llamado. Y yo estoy involucrado, vengo a Santiago, igualmente me involucro, porque si estaba involucrado allá, aquí, yo creo que eso es parte de la convicción. Nadie te tiene que decir a ti lo que tú tienes que hacer, ni el pastor ni nadie. Cuando tú tienes una convicción de tú agradar al Señor, lo vas a hacer en cualquier lugar, y no importa los compromisos que tú tengas, no importa lo que tú vas a estar involucrado. Me involucré aquí, yo fui inmediatamente la persona que estuvo al lado del pastor, aquí yendo con él a evangelismo, yendo con él a obras nuevas. Nuestra iglesia ha tenido una base misionera muy básica, valga la redundancia, básica. Y entonces eso de salir con él siempre, estar involucrado siempre, te voy a decir, si hay algo que yo tengo que darle gracias a Dios fue por el pastor también que tuve aquí. Me recibió. Cuando yo llegué aquí, mi primera predicación yo la hice cuando tenía 17 años también. Mi primer sermón lo prediqué cuando tenía 17 años. Y recuerdo exactamente lo que prediqué inclusive. O sea, prediqué en el libro de Samuel cuando Dios llama a Elías para enfrentarse a los profetas de Baal. Y yo recuerdo que el título del sermón es Sal de ese libro. Sal de ese libro. Entonces imagínate tú. Yo recuerdo, tenía 17 años cuando prediqué mi primer sermón. ¿Okay? No era pastor, no era nada. O sea, el Señor me estaba preparando para lo que venía, definitivamente. Pastor, en esa parte nosotros tenemos que recalcar algo que es importante. ¿Puede un hombre emocionalmente tomar esa actitud de decir, yo estoy llamado a Dios?
Claro. Pudiera un hombre como por su propia iniciativa, o esos casos se dan. Se dan más de lo que tú te imaginas. Sí. El problema es que el pastorado es, es una gran responsabilidad, es un compromiso muy grande, el guiar la grey de Cristo. Sin embargo, tiene sus mieles, el poder. Tú dices, ¿qué poder puede tener un pastor de una iglesia pequeña, por ejemplo, económico? No hay, porque la gente está confundida con los pastores. Ujú. Los pastores lo menos que tienen es dinero. A lo que pasa es que hay muchas historias por ahí que se implementan y esas son las que más suenan. Y eso es lo que, Pero- eso es lo que queremos. Pero el común de los pastores son personas que no tienen recursos suficientes para sobrevivir. Sin embargo, está el hecho de que tú eres el líder, de que la gente responde a tu llamado. Y eso atrae de alguna manera. Y entonces hay personas que se confunden creyendo que tienen un llamado porque les agrada que le digan pastor, que él dirige. Dirigir. Exactamente. Escuchen esto, señores, porque lo que queremos es quitar esas ideas de que todo el mundo puede ser pastor. Así es. O eso es algo que soy yo que lo decido. Entonces, Sí, y el pueblo evangélico está muy confundido con esto, porque cualquiera que dice yo quiero ser pastor, alquila una casita por ahí, abre las puertas y dice yo soy pastor. entonces ¿qué puede hacer la gente en su experiencia? ¿Qué puede hacer la gente para ir identificando? O sea, ¿qué cosas debe ver la gente en ese pastor líder para decir, bueno, este pudiera ser, este no pudiera ser, para ir evaluando más o menos? Bueno, yo creo que efectivamente eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque tú puedes hacer todo un panorama de que las cosas están bien y tú tener una doble vida y engañar a todos. A todos. Eso es muy subjetivo. Sin embargo, yo creo que el testimonio de vida habla mucho. Que debe ser lo primero. Es esencial, tu integridad, cómo está tu familia, cómo está tu entorno, cómo tú te desempeñas, aún si tú trabajas secularmente, cómo tú te desempeñas, cómo es tu testimonio en el barrio, cómo te ve la gente. La cosa no es emocional y tú acabas de decirlo las emociones son importantes, pero son traicioneras. No, tiene que existir la racionalidad. Exactamente, y el carisma muchas veces confunde. Hay gentes que son muy habilidosas para la palabra, pero su testimonio de vida no se corresponde. Entonces tú tienes que ser, no solamente porque el pastor predique bien, porque predicar no es lo único que hace el pastor. Exacto. El pastor tiene una cantidad de compromisos y de responsabilidades que es mucho más que predicar un domingo o enseñar un miércoles. En el caso nuestro, o sea, esto es un asunto de que yo tengo que dar testimonio cada día de mi vida, con mi familia, cómo yo trato a mi esposa. Decía alguien, si tú quieres conocer a un pastor cuando llegas a una iglesia, y te voy a decir esto porque me pareció tan interesante, cuando llegues a una iglesia y quieres saber cómo es el pastor, no le pregunte a los otros hermanos, pregúntele a su esposa y pregúntele a sus hijos. Importante. Porque ahí es, su primer ministerio no es la iglesia, su primer ministerio debe ser la familia. Totalmente. Entonces, a veces hay una distorsión en eso. Como tu familia está tan mal y tú sigues siendo el pastor. O tu testimonio en el barrio está tan mal y tú sigues siendo el pastor. Sí. Entonces, esa parte, lamentablemente, la gente no lo sabe. O la gente, como no... en sentido general, la gente no maneja la información bíblica para saber cuál es el perfil de un pastor. Como el apóstol Pablo habla a Timoteo y le habla a Tito. Y cuáles son las evidencias que tiene que haber en la vida, como usted menciona, algunas cualidades que son interesantes. Por eso, señores, nuevamente, por eso estamos haciendo esto aquí. Lo que queremos hacer es aclarar, traer esa luz que es importante y quitar esos prejuicios que hay socialmente hablando. Al día de hoy, cuando se habla de el pastor, se habla, incluso se ha llegado a un extremo de ligarlo con ignorancia, como alguien ignorante, religioso simplemente, ya. En su caso personal, pastor, usted es doctor, el haber estudiado una carrera de medicina le da un grado de intelectualidad que yo quisiera saber cómo eso ha venido a traerle a mejorar su ministerio. Definitivamente, grandemente, porque el que yo tenga un conocimiento superior me da más oportunidad para yo conocer más, para yo poder llegar más fácil a la gente también.
y no quedarme solo en lo intelectual secular. El hecho de yo haber ido a la universidad y haberme preparado me dio a mí herramientas para yo prepararme en lo teológico también. Es decir, yo tuve herramientas. Es más fácil para mí después, cuando yo llegué al seminario, prepararme en el seminario, porque ya yo tenía una base universitaria. Totalmente. Entonces, no es quedarme solamente, yo soy un intelectual y por eso yo soy un buen pastor. No, yo tengo que irme a la palabra entonces e irme, y eso fue lo que pasó a continuación. Yo me graduó como médico, pero entonces comienzo a estudiar en el seminario para prepararme. O sea, usted hizo una carrera teológica también. Definitivamente, yo hice mi licenciatura en teología y luego hice una maestría en teología, en divinidades. Es todo eso con el fin de yo poder ayudar. Mientras más conozco, más puedo dar. Tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, en el caso suyo como pastor. Usted... Y déjame hacerte un paréntesis. No estoy menospreciando a aquellos que no han ido a una universidad, porque Dios usa, hay diferentes niveles inclusive, y Dios usa a esos. De hecho, yo te digo que la persona con la que yo conocí al Señor era una persona de muy bajo nivel intelectual. Pero eso no nos quita que nosotros estudiemos y nos preparemos. Bien, lo que nosotros queremos, como resumidamente, es que entiendan que el pastorado no tiene enemistad con la intelectualidad. Definitivamente. Para nada. Incluso nosotros queremos motivar a que los pastores... Es más, Víctor, yo te voy a decir, estamos en una generación donde hay una cantidad de personas que se están preparando secularmente para contrarrestar el Evangelio. ¿Cómo yo enfrentar sabiamente a esos que lo único que quieren es dañar el Evangelio si yo no me preparo? Si a nosotros nos invitan a un debate sí, claro, con personas que tienen y que lo hacen con la intención de ridiculizarnos, ¿cómo nosotros presentar defensa con ellos si nosotros no nos preparamos primero? Y eso es interesante, señores, porque nosotros tenemos una orden bíblica. Escuche esto. Esto no es que el pastor quiere prepararse, no, es que hay una orden bíblica en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, que nos demanda a nosotros a estar preparados para dar razón de lo que nosotros creemos, de la fe racional que nosotros tenemos. En amor, pero con mansedumbre, exactamente. Entonces, pastor, de parte suya, no solamente usted es doctor en medicina, sino que viene y entiende que Dios le ha hecho un llamado y también se preocupa por la preparación intelectual dentro de lo que es lo religioso, la teología. Hace la licenciatura, hace una maestría también, porque entiende que todo eso son las herramientas. ¿Algo más? ¿Algún estudio más? Sí, bueno, mi esposo y yo somos terapeuta familiar también. Hacemos una maestría en terapia familiar en la Universidad Nacional Evangélica, con el fin, porque habíamos estado trabajando desde mucho tiempo con parejas y matrimonios, dando conferencias, y dijimos, bueno, necesitamos prepararnos un poquito más para la consejería, para ayudar a muchas parejas. Entonces nos vamos a la universidad también y hacemos una maestría en terapia familiar. Mientras más conocimiento tenemos, más podemos dar, más podemos aportar. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Nos ha dado herramientas para ayudar a otras parejas. Entonces, resumidamente, esas herramientas que usted ha recibido intelectualmente, usted puede decirnos cuál ha sido el beneficio en la praxis, ya en la práctica. ¿Alguna historia, alguna...? Bueno, imagínate, vamos a irnos al tema de consejería. ¿Cómo el conocer fundamentos, y en esto no solamente fundamentos seculares, sino bíblicos, a una consejería bíblica? Porque aunque nosotros hicimos una maestría en terapia familiar en la universidad, la hemos fundamentado en muchos tracks de consejería bíblica que hemos recibido de un ministerio muy interesante que cada año da esos tracks de consejería. Nos han dado herramientas para nosotros poder abordar temas profundos en el orden de la familia, que si nosotros no hubiéramos tenido esa base, se nos hace más difícil. No que, bueno, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos da la sabiduría, pero mientras más me preparo, más fácil yo puedo dar.
e inclusive también para la enseñanza bíblica. ¿Cómo yo puedo interpretar un pasaje de las Escrituras muchas veces sin conocer la parte histórica, sin conocer la parte geográfica, sin conocer el contexto? Todo eso nos da la teología y el estudio de las Escrituras. Totalmente. Y es mucho más beneficioso para la iglesia. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, señores, miren, vamos a ir puntualizando algunas cosas. Primero, el pastorado es un don, es un llamado de Dios. Sin duda alguna es un llamado de Dios, y no importa el nivel intelectual que la persona tenga, Dios puede llamarla. Eso es para que queden esas verdades claras, ¿cierto? Segundo, como hemos visto en el testimonio y la historia del pastor Pedro Juan, la intelectualidad puede ser una herramienta, una herramienta importante para los ministerios en todos los sentidos. Tercero, entonces, todo lo que se pueda hacer para mejorar la vida familiar, ministerial, está en la responsabilidad del pastor hacerlo. Sí, yo creo que eso es muy esencial, Víctor. Los casos que nosotros recibimos, porque no solamente damos consejería a las parejas de nuestra iglesia, sino a parejas que vienen de otras iglesias, tiene que ver porque muchas veces el pastor no se prepara para casos, y no necesariamente tiene que ir a la universidad, sino prepararse en ese llamado tan importante que es aconsejar. Un pastor debe ser consejero. Y si no lo es, necesita prepararse para ello. Porque hay muchos casos donde los pastores cometen errores garrafales dentro del orden de la familia, que luego nosotros tenemos que desenredar aquí, porque los pastores no hicieron un buen trabajo. Y si hay algo que yo puedo motivar a los pastores es que se preparen en la consejería. Hagan cualquier cursito, hasta por YouTube, hagan un cursito de consejería, porque eso va a ser de bendición para su iglesia, y lo están necesitando sus iglesias. Entonces, pastor, pudiéramos decir que en algunos casos de lo que tiene que ver con la consejería matrimonial, pastores, parejas de pastores usted ha tenido experiencia con parejas de pastores que vienen a ser orientados. Así es, o sea, parejas de pastores que han tenido problemas severos, graves. Los pastores son igualmente humanos, con necesidades, y muchas veces no son trabajadas adecuadamente y en el tiempo indicado. Entonces necesitan venir y buscar consejería, y gracias a Dios que pastores son lo suficientemente sabios para detenerse y decir: necesito ayuda, porque son seres humanos caídos igualmente, que necesitan ayuda en determinado momento. Y tiene que ver mucho, Víctor, y vamos a recalcar esto, tiene que ver mucho con la manera como iniciaron el pastorado. Iniciaron un pastorado por emoción y no necesariamente por llamado, y eso se refleja finalmente en la familia, se refleja en su vida diaria, porque no iniciaron de la manera correcta. Entonces, nosotros lo que queremos, después de escuchar estas palabras del pastor Pedro Juan González, queremos, señores, que se reflexionen. A todos nos cuesta, no todos venimos de una familia cristiana, pero todos tenemos la oportunidad de, en el proceso, crecer. Amén. Y ese crecimiento viene a través de empezar a conocer las Escrituras como de manera primordial, y cualquier otras herramientas que se puedan agregar nos van a nosotros a brindar la efectividad ministerialmente hablando. Amén. Y en este caso el pastor Pedro Juan ha tenido la ventaja de ser médico. Escuche, vamos pastor, para ir como concluyendo, vamos a decir. Esa experiencia de usted haber sido doctor, usted es doctor, que no se ha dedicado al pastorado más que a la medicina, claramente. Ahora, pero, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo usted ha integrado eso? ¿De qué forma usted ha servido con esa carrera? Bueno, todavía sigo sirviendo. El hecho de ser médico, eso me da una herramienta también de ser de bendición, porque puedo usar mi carrera universitaria, mi profesión, para ayudar a personas, no solamente la parte física, no solamente la parte espiritual, como en el caso como pastor, sino la parte física también. De hecho, todavía
ejerzo mi carrera en operativos médicos, en servicio comunitario. Donde quiera un operativo médico. Ahí estoy yo, siempre que me necesitan, ahí estoy yo. Y es una bendición cuando yo siempre cuento, hay un pastor amigo que me dice, cuando un paciente va a la oficina del pastor Pedro Juan, a veces recibe la salud física hasta el dinero para comprar los medicamentos o para hacerse los análisis. Porque de verdad es muy lastimosa la situación que vivimos en nuestro país, que a veces vienen pacientes con la receta aquí, porque tienen un mes que le dieron esa receta y no han podido comprarla. Y gracias a Dios a veces tenemos los medicamentos aquí, se los regalamos, pero también salen de aquí con la parte espiritual, porque yo no puedo dejarlos ir solamente con la parte física. Entonces, y he mezclado eso. Es casi imposible que una persona llegue aquí para un problema de salud física que no se vaya también con un mensaje. Entonces, lo he relacionado. Tenemos un consultorio aquí que ya no tiene la misma fluencia que tenía antes, pero es un enlace entre la salud física y la salud espiritual. O sea, como un eslogan. Ese es mi eslogan. Okay. Un enlace entre la salud física y la salud espiritual. Sí. Pastor, pudiéramos durar por lo menos 3 o 4 horas aquí, ¿cierto? Porque, pero después no te van a ver. Exacto. Entonces, miren, a modo de conclusión ya, Pastor, agradecerle su tiempo y dejarle a usted que concluya diciéndole a ese público que nos va a ver ahí una reflexión final de cómo sus altas y sus bajas en el ministerio, la familia, en sentido general ya, cómo usted ha sobrellevado todo eso y cómo la mano de Dios ha estado ahí. Sí, yo creo que, bueno, gracias por invitarme y ser parte de este proyecto. Yo creo que aquí el fundamento es mi unión con Dios, mi intimidad con Dios, es lo que hace la diferencia. Soy un ser humano con debilidades, con fortalezas, como tú decías, con altas y con bajas, que a veces estoy con toda la potencia para trabajar, pero otras veces estoy en el down de que necesito, pero todo es volver a la cruz de Cristo, volver a la intimidad con Él, y Él va a recargar las fuerzas. El pastor no puede ser una máquina de trabajo, no puede ser un proselitista, no puede ser actividades y actividades. Incansable. No, eso no existe. El pastor incansable que está en toda, eso es un error, Rafael. Necesita dedicar primero el tiempo de su familia. Tu familia es prioridad y la palabra lo enseña. Si no sabes gobernar bien tu casa, no puedes gobernar la iglesia de Dios. Y necesitas poner atención a tu familia. Tu esposa, tus hijos te van a demandar más que todo. Y yo trabajé mucho eso para la gloria de Dios. Lo segundo es mi intimidad con Dios cada día, mi devocional cada día. Yo no puedo dar, y yo recuerdo siempre las palabras de Martín Lutero que decía, tengo tantas cosas que hacer hoy que voy a durar las 3 primeras horas de la mañana orando. Es decir, mi intimidad con Dios es esencial para yo poder dar. Si no, me voy a convertir en una máquina y nada más. Por eso hay muchos pastores que están en la cima y luego caen estrepitosamente, porque lo único que hicieron fue hacer cosas y se olvidaron del Señor de la obra. Entonces, intimidad con Dios es esencial. Lo demás el Señor va a ir capacitando. Den intimidad con Dios, lo demás viene por añadidura. Bueno, mi gente, solamente nos queda despedirnos y esperemos que todo lo que se haya conversado aquí pueda llegar a sus corazones y podamos reflexionar, porque la idea es reflexionar. No queremos más nada, es que se reflexione, se piense, y esas ideas erróneas que teníamos anteriormente, concebidas por los conceptos sociales, se quiten y se pongan verdades, entonces que sí puedan fluir dentro de nosotros y nos ayuden a ser mejores ciudadanos. Así que muchas bendiciones a todos y esperamos que pronto estén viendo otro contenido que pueda servirles para sus vidas. Muchas bendiciones a todos, el pastor. Amén. Bendiciones, se me cuida. Bendiciones.